El soberano del universo, el creador del cielo y la tierra, ofrece a sus criaturas caídas su pacto de amor, un amor que lo llevó a la cruz. Por lo tanto, gracias a lo que Cristo ha hecho por nosotros, amamos a Dios y como súbditos suyos nos rendimos a su soberanía, renunciando a nuestras costumbres pecaminosas, nuestros miedos y pasiones desordenadas. Hacemos todo esto no para obtener algo a cambio, sino porque ya recibimos lo mejor que el Eterno puede dar, a Jesucristo y la redención de nuestros pecados. Por lo tanto, cualquier tipo de pecador a través de Jesús puede entablar una relación con Dios, porque la sangre de Jesús no solo trae perdón, sino también purificación, sanidad y restauración. A través de Cristo nacemos de nuevo, y mediante esa experiencia Dios escribe su santa ley sobre las tablas de nuestro corazón. Estas personas desean poner en práctica lo que Dios pone dentro de ellos, su santa ley, y ese deseo se corresponde con la promesa del poder divino para vivir una relación de pacto con Dios. Queremos darle la cordial bienvenida a cada uno de ustedes. Qué gran alegría nuevamente volvernos a levantar y poder compartir los principios que Dios ha dejado en su santa palabra. Bienvenidos cada uno de ustedes donde quiera que usted se encuentre. Que las bendiciones eternas de Dios les acompañe. Hoy hablaremos aquí en nuestro programa Descanso en Cristo. Recuerden que desde el mismo Edén y todo ese trayecto hasta hoy en día, el hombre no ha tenido descanso. Y el hombre mismo se ha encargado de poner desafíos delante de él mismo con el propósito de no descansar sus almas. Pero hoy estamos hablando al pueblo de Dios, un pueblo también de luchas y batallas. Y hoy estamos enseñando cómo descansar en Cristo. Y tenemos un tema maravilloso. Fe versus la presunción. Si tenemos fe, descansaremos en Cristo. Si no tenemos fe o si somos presunciosos, nosotros tendremos cargas y no tendremos el descanso que Dios necesita que tengamos para este tiempo. Así que bienvenidos nuevamente. ¿Qué les parece si tenemos una palabra de oración? Oremos. Nuestro Padre, nuestro Dios, bendito y alabado sea su santo nombre. Señor, en esta hora venimos delante de su presencia, favorecidos, Señor, por el cielo, en todas bendiciones, Señor. Y gracias, Señor, por ser esos receptores de esas bendiciones. Bendice a nuestro hermano también, donde quiera que se encuentre, con las bendiciones celestiales, que sus copas sean realmente desbordados, Señor, con cada bendición que tú estás añadiendo a sus vidas. Por favor, oh Dios, encomendamos este programa en sus manos y lo agradecemos en el nombre bendito de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, bienvenidos nuevamente. Fe versus presunción. ¿Qué es la fe? Partamos por ahí. La fe es la convicción de lo que se espera y es una confianza totalmente en Dios. Es lo que es fe. Por ejemplo, yo tengo fe totalmente en su palabra, que lo que aquí está escrito pues es palabra de Dios, y eso es fe. Mientras la presunción es un orgullo excesivo de uno mismo. O sea, a veces uno es orgulloso. A mí Dios me responde, dice. Muchas veces tenemos ese dicho, ¿no? A mí Dios me contesta, y a mí Dios hace cuando yo le pido. Bueno, para comenzar debemos de reconocer que Dios es Dios, ¿verdad que sí? Y obviamente, y Dios dice que se complace con los deseos de nuestro corazón. Pero muchas veces nosotros como que somos presunciosos. O sea, tenemos un orgullo excesivo, pero la Biblia condena la presunción y la considera la causa de muchos pecados. De eso vamos a hablar hoy. Entonces, cuando hablamos de fe, ¿qué importante es para nosotros la fe? Vamos a hablar ahí, vamos a Hebreos capítulo 11, verso 6. En Hebreos capítulo 11, verso 6, leamos el consejo de Dios. Hebreos 11, 6. Miren el consejo de Dios. Dice la palabra: sin fe es imposible agradar a Dios, porque el que se acerca a Dios necesita creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. Entonces, fe es una convicción, es contrario a todo lo que es la presunción, decir que Dios a mí me responde, y aquí hay algo al final,
en el verso que estamos leyendo, justamente el verso 6 dice, al final dice, Dios necesita creer, o sea, porque el que se acerca a Dios necesita creer que Él existe y que recompensa a quien lo busca. Entonces, Dios existe, ¿verdad? Y cuando nosotros lo buscamos de todo corazón, pues Él nos recompensa. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Pero muchas veces nos confundimos eso. Confundimos esta palabra. Pero vamos adelante. Ahora, aquí tenemos hechos que vamos a relatar. Pero hay algo bien importante que tenemos nosotros que resaltar en ese primer segmento. La fe no tiene ninguna conexión con la presunción, o sea, no se llevan, no van, ¿ya? Solo el que tenga verdadera fe estará seguro contra la presunción. O sea, entre otras cosas, yo creo la palabra de Dios, ¿verdad que sí? Que es la bendita palabra de Dios. Yo tengo fe que lo que está aquí es palabra de Dios, ¿ya? Eso quiere decir, por ejemplo, yo puedo decir, yo tengo el favor de Dios. Y digámoslo de esa manera, yo puedo hacer lo que quiera que Dios me sostiene. Bueno, la palabra de Dios nos enseña esto. Recuerda algo bien importante, en la tentación. El enemigo del bien le dice al Señor Jesús, tírate. Después de todo, la palabra de Dios dice que Dios mandará a sus ángeles y te van a sostener. Eso dice la palabra de Dios. ¿Estamos correctos? Sí. El diablo estaba pronunciando algo de la palabra de Dios y es una verdad. Pero ¿qué no es verdad? Por eso, como lo reprende el Señor Jesús en la tentación, dice, no tentarás al Señor tu Dios. Es una palabra. Entonces, cuando nosotros decimos que tenemos fe, por el hecho de tener fe, yo puedo tirarme y porque los ángeles me van a sostener. Mi querido amigo y hermano, eso se llama presunción. No es así. Es como decir, digámoslo de esa manera. ¿Qué otro ejemplo yo les puedo poner? Vamos a ver ejemplos, pero un ejemplo práctico que yo quiero ponerles es que yo agarro mi carro, por ejemplo, y agarro un bulevar y me voy y no respeto las vías de tránsito, no respeto nada, porque Dios está mandando a sus ángeles delante de mí y Él está apartando todo. ¿Será eso cierto? No es cierto. No funciona así realmente esto. Entonces, ahora vamos a historias bien interesantes. Y aquí me gusta algo que quiero poner en su mente. La presunción es la falsificación satánica de la fe. Entonces, si usted se va por el bulevar y pasa todos los semáforos, porque ángeles van delante de usted, eso es que una falsificación satánica de la fe. Otros me dicen, yo tengo el favor de Dios, a mí Dios me contesta las oraciones. Mire, yo oro y esa persona sana. Tenga cuidado, puede ser falsificación de la fe. Hay que tener mucho cuidado en todo este asunto. Tenemos que saber discernir de dónde viene todo esto. Y ahora quiero llevarlos a una historia. Y esta historia es muy trascendental. Y vamos a hablar de esta historia, hablamos del pueblo de Dios de la antigüedad. ¿Sí? Este pueblo había vagado por el desierto en busca de la tierra prometida. ¿Cuánto tiempo? 40 años. ¿Sí? Asimismo, muchas veces es el desierto de nuestras vidas. Asimismo, ¿sí? Porque el desierto tiene muchas facetas, le voy a comentar a usted. De hecho, hay un tema que me gustaría tratar con ustedes, sería el desierto y sus facetas. En la actualidad, se asemeja a un continuo aluvión de medios. Hoy en día, si nosotros vemos cuál es el desierto de hoy en día, es un aluvión de medios. Televisión, radio, redes sociales, todo eso prácticamente es lo que hoy puede ser el desierto, ¿sí? También pues, vemos en nuestros teléfonos mensajes de diferente clase de mensajes, ¿verdad que sí? Entran y salen. A eso le aunamos el ruido intenso, por ejemplo, de las grandes ciudades, el entretenimiento interminable tanto de noche como de día.
Todo eso prácticamente hoy lo podemos comparar como el desierto de estos días, ¿sí? Yo le pregunto, ¿cuántos días o cuántos años está lidiando en este desierto? Yo le voy a decir a usted, yo llevo 25 años lidiando en el desierto. Entonces, qué importante es todo esto. Entonces, aunado a esto, que muchas veces por las mismas medios nos venden lo que es una falsificación del amor. ¿Usted sabe cuál es la falsificación del amor? ¿Sí? Nos venden pornografía por amor, imagínese usted. También otra idea que nos venden es el materialismo como respuesta a nuestros problemas. Todo eso son las facetas del desierto que hoy tenemos nosotros, ¿sí? Entonces, realmente eso es interesante lo que hoy en día nosotros pasamos. Somos la última generación, recuerden, es la generación donde más problemas hemos tenido. Entonces, ahora, también otra falsificación, otra de las facetas que nosotros tenemos es de que si yo, por ejemplo, me pongo un poco en forma, seré un poco más joven, ¿verdad? Es algo que nos venden, una de las facetas que nos venden. Otra faceta es prácticamente si yo soy en el caso de la acumulación de riquezas, por ejemplo, que nos venden, ¿no? Nos venden, si yo soy rico, pues me miro más sexy, ¿verdad que sí? Ideas que a veces, bien dice que el mono, con dinero baila el mono, ¿no? Entonces, básicamente, todo eso es parte de todos los problemas que hoy enfrentamos nosotros. Miren, son las facetas, estoy poniendo el contexto para llegar exactamente a un punto vital que queremos encontrarnos. Entonces, los israelitas, el pueblo antiguo, así como ellos, por todas esas facetas que nosotros hoy en día nos ponen, que el enemigo del bien nos ha puesto, nos sentimos intranquilos. Hay intranquilidad, hay un desosiego en nosotros. Y dentro de ese gran desosiego, nosotros queremos buscar la paz, ¿sí? La pregunta es, ¿se puede encontrar en ese tumulto de situaciones que pasa el hombre? Bueno, probablemente usted me dice que sí, eso podría llamarse presunción, pero yo le voy a decir que no se puede lograr. Entonces, muchas veces con el objeto de lograr esa paz, de lograr tener esa tranquilidad, buscamos lugares equivocados, ¿sí? Ese es el punto principal. ¿Cuáles son esos lugares equivocados? Entonces, lugares equivocados, en la Biblia hay un relato de un lugar equivocado. Entonces, ahí en Números capítulo 14, vamos a Números capítulo 14, y leemos la palabra de Dios. Números 14, verso 39. Vamos, 14, 39. Leamos el consejo de Dios. Dice la palabra de Dios. 39. Y Moisés dijo estas cosas a todos los israelitas. Y el pueblo se enlutó mucho. Se levantaron, vamos a leer varios versos. Se levantaron por la mañana, subieron a la cumbre del monte y dijeron: hemos pecado. Aquí nos tienes para subir al lugar que el Señor prometió. Y Moisés les dijo: ¿por qué quebrantan la orden del Señor? Esto tampoco les saldrá bien. No suban, 42, porque el Señor no está con ustedes. No sean heridos ante sus enemigos. Porque, aquí está la razón. Miren, aquí está la razón de la presunción. Porque Amalecita y el cananeo están allí, y ustedes caerán a espada, por cuanto se han negado a seguir al Señor, Él no estará con ustedes. Verso 44. Sin embargo, ellos se abstuvieron de subir a la cima del monte, pero ni el arca, ni la alianza del Señor, ni Moisés se apartaron del campamento. 45. Y descendieron el Amalecita y el cananeo que habitaban en ese monte y los hirieron,
lo derrotaron y persiguieron hasta Horma. Entonces, ¿qué sucedió aquí? Aquí habían instrucciones. No vayan, porque Dios se ha apartado de ustedes. Pero ellos, ¿qué fue lo que hicieron? Sin embargo, ellos se abstuvieron en subir a la cima del monte. Y aquí hay algo bien importante. Pero ni el arca de la alianza del Señor ni Moisés se apartaron del campamento. Quiero leer la otra versión, porque aquí hay algo que me gustaría resaltar. Vamos a la versión de la pantalla. Nuevamente, 14:44. 14:44. Dice, sin embargo, se obstinaron. Aquí dice la palabra, sin embargo, ellos no se abstuvieron, ellos se obstinaron. La palabra correcta es obstinaron en subir a la cima del monte. Mas el arca de la alianza de Jehová y Moisés no se apartaron de en medio del campo. Entonces, ¿qué sucedió aquí? Hubo un obstinamiento, una terquedad. Ellos de una u otra manera se atercaron. ¿Y qué fue lo que hicieron? Pues obviamente hicieron lo que habían propuesto en su corazón. Y eso se llama obstinación. Obstinación es hacer lo que uno se propone en el corazón. Porque todo lo contrario de fe es hacer lo que Dios ha propuesto en su corazón. Es muy diferente. Cuando yo hago lo que yo propongo en mi corazón, eso se llama obstinación, creyendo que Dios está conmigo. Pero en este caso, Moisés le dijo, Dios no está con ustedes. ¿Qué yo necesito para que Dios esté conmigo? Esos son los puntos que vamos a tratar en el próximo segmento. Así que vamos a un pequeño corte y ya regresamos. Durante milenios, los hombres adoraban a las fuerzas de la naturaleza. El sol, la luna, la tierra y las estrellas eran sus dioses. Y de pronto, en contra de toda cultura humana, llegó la mayor revolución religiosa. Génesis 1 y 2. Los astros no son dioses, son cuerpos celestes, nada más. Tampoco la montaña, ni el mar, ni la tierra son dioses. Son solo el entorno natural. Hay una mente superior, un creador de todo, un diseñador genético sabio y bueno. Creó al hombre, le dio el pensamiento, la emoción y el amor. Para que nunca olvidase a su creador, le dio el día 7. Entonces bendijo Dios el séptimo día y lo santificó. Y en el día santo el hombre celebró la vida, recordando a su creador. Los siglos pasaron como pasa el agua de un río, y los hombres olvidaron. Así el creador les recordó: acuérdate del sábado para santificarlo, porque en 6 días hizo el Eterno los cielos y la tierra. Celebra la creación. Pero ellos olvidaron. Tú puedes parar el ajetreo de la vida y tomarte un día sabático para generar gratitud y felicidad. Hoy el estrés y el materialismo nos llevan a olvidar al Creador. Por eso, para no olvidarlo, acuérdate del día 7. Celebra la vida. Nuevamente queremos dar la bienvenida a cada uno de ustedes. Quiero comenzar este segmento dándole una muy buena noticia para ustedes. En mis manos está el libro El conflicto de los siglos, un libro maravilloso, con experiencias maravillosas. Es la historia del conflicto entre el bien y el mal. ¿Y cómo va a terminar este conflicto? Eso es lo más maravilloso en todo esto. Es una serie de... digámoslo de esta manera, es una serie de pensamientos bíblicos adaptados a la historia
que nos permiten conocer que Dios es el Dios de la historia. Es el Dios de hoy, o el de ayer, hoy y siempre. Es un Dios que siempre ha conducido a su pueblo. Y esto es el relato del conflicto de los siglos. En este libro prácticamente usted va a encontrarse cómo va a ser el final. Es un final inminente. Y la pregunta es, ¿nos encontramos listos para todo esto? Es un libro gratuito para usted. Aquí nosotros vemos que en este libro, aquí está la existencia de Dios y Satanás. Eso es lo que relata este libro. También, si nosotros negáramos todo esto, no seríamos cristianos. Pero hoy estamos viviendo en esa etapa final, la etapa de los últimos días de este gran conflicto. Pero lo más interesante de todo esto es que Dios en este conflicto, porque estamos viviendo un gran conflicto, no nos ha dejado solo. Dios nos ha dado advertencias, Dios nos ha dejado luz. Está su palabra inspirada, donde se revela el futuro predicho. Eso lo revela en su palabra. Entonces, este libro está llegando en tus manos no por casualidad. Esto es obra de la providencia de Dios. Y es un libro gratuito. Usted llámenos, ahí están los teléfonos, y gustosamente nosotros se lo vamos a enviar, lo vamos a regalar. No porque este libro no tenga méritos, es un bestseller realmente, después de la Biblia es el segundo libro más leído. Entonces, este libro nos va a permitir dárselo gratis a ustedes, gracias a un grupo de personas, hermanos, alrededor del mundo. Ellos han cubierto todos los gastos de impresión y distribución de este libro. Y esto es lo que hace posible que este proyecto de evangelización pueda llegar a muchos hogares. Y si usted gusta, usted solo nos va a llamar y gustosamente le hacemos enviar este libro. Va a ser una bendición para su vida y usted de una u otra manera, usted va a entender mejor el panorama que hoy nosotros vivimos. Así que una gran bendición que usted pueda obtener este libro. Muy bien, en este segmento vemos nosotros la reacción de Israel. Ese es el punto final. ¿Cómo reaccionó Israel ante este evento de presunción? Recuerde, estamos hablando de fe, presunción. Ellos, por el hecho de que ellos de una u otra manera se habían arrepentido, creyeron que tenían el favor de Dios. ¿Sí? Y ahora inmediatamente estaban ante una actividad hostil, estaban en guerra. Y ahí está el consejo que le piden a Moisés. Y Moisés les dijo, Dios no está con ustedes. Pero ellos, pero si nosotros, ya Dios nos perdonó. Ya Dios, o sea, ¿cómo no va a estar con nosotros? Justamente nosotros tenemos que esperar en Dios. Porque hacer mi voluntad, eso es presunción. Es hacer la voluntad de Dios. Dios tiene planes. Dios sabe el momento en que precisamente debemos actuar ante las circunstancias, porque Él es el soberano de nosotros. Él es el que controla todo. Él es omnisciente, omnisapiente, Él lo sabe todo, entre otras cosas, omnipresente también. Entonces, hay un relato en la Biblia, específicamente en donde, ¿qué debemos de hacer nosotros ante una situación que de una u otra manera, para no llegar a la presunción? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? En el libro de los Salmos, ahí hay un verso que me gustaría proyectar en la pantalla para que ustedes específicamente pudieran entender mejor lo que hoy estamos hablando. Vamos al Salmo. Salmo 26, ¿verdad? 46, Salmo 46, ahí está. ¿Qué es lo que manda el Señor? Eso es lo que me gusta de esto. Dice, estad quietos y conoced que yo soy Dios, ensalzado he de ser entre las gentes, ensalzado seré en la tierra. ¿Cuál es el mandato de Dios? Muchas veces nosotros nos precipitamos, ese es el punto, y eso es lo que quiere Satanás, que nosotros nos precipitemos, que nosotros de una u otra manera, en lugar de esperar con paciencia, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Lo que nosotros hacemos es que nosotros actuamos por nosotros mismos. Y yo le voy a decir a usted, eso es presunción. Actuar por nosotros mismos es presunción. Tenemos que esperar en Dios. Ese es el consejo, con paciencia. Esperemos para que Dios sea el que tome el control y simplemente nosotros, tomando en cuenta que Dios va delante de nosotros, pues ir detrás de Él. Eso es lo que tenemos que hacer. Entonces, la reacción de Israel ante este juicio,
Simplemente ellos dijeron, bueno, hemos pecado, reconocemos nuestros pecados. Pero ahora el punto es esto, cuando ellos dijeron ahí en el Números 14:40, henos aquí para subir al lugar del cual ha hablado Jehová, porque, vamos a Números 14:40, por favor, Números 14:40, para hablar la palabra de Dios. Muy bien, aquí está, 14:40, aquí está. Dice la palabra de Dios. Se levantaron por la mañana, 14:40, por la mañana y subieron a la cumbre en el monte y dijeron, hemos pecado, aquí nos tienes para subir al lugar que el Señor prometió. Porque sabemos que el Señor está con nosotros, según ellos. Y Moisés le dijo, ¿por qué quebrantan la orden del Señor? Si el Señor dijo, quédense, estén quietos, porque ustedes han pecado contra Dios. Esto tampoco les va a salir bien. No suban porque el Señor no está con ustedes. No sean heridos ante sus enemigos. Entonces, ¿cuál es la orden? La orden es que nosotros debemos de una u otra manera llegar a un tiempo. Si hemos pecado contra Dios, mi querido amigo y hermano, primero tenemos que sanar. Ese es el principio. Sanemos, porque si no, nuevamente vamos a volver a pecar. Entonces, Dios les instruye, quédense quietos, no suban. Dios no está con ustedes hasta que ustedes sanen. Entonces, ¿se da cuenta usted que muchas veces nosotros hacemos esto? ¿Sí? Es como decirle lo siguiente. Vamos a un ejemplo que yo les puedo comentar. En nuestro caso tenemos clínica, ¿no? Entonces, muchas veces los médicos hoy en día recomiendan algunas vacunas contra problemas de tuberculosis, hepatitis, para el mismo flu, ¿sí? Entonces, y eso normalmente lo recomiendan después del nacimiento del bebé, ¿no? ¿Sí? Más que todo contra la hepatitis B específicamente, ¿no? Entonces, y eso sucede dentro de las primeras 24 horas. Entonces, es un buen comienzo, ¿verdad que sí? Es un buen comienzo para el bebé. Sin embargo, después de esa primera dosis, el punto aquí es, se necesitan 2 o 3 dosis más, o sea, vacunas más de refuerzo en el momento adecuado, o sea, en el tiempo adecuado y en la dosis apropiada. Entonces, existe una protección alguna contra la hepatitis, o sea, son varias vacunas que tienen que hacerse. Pero aquí viene el punto importante. ¿Qué tal si usted solo le pone una sola vacuna a su bebé? ¿Está protegido? No está protegido, porque es una sola vacuna. Necesita 2 o más vacunas. ¿Ya? ¿Entiende eso? Así pasa con nosotros en nuestra vida. Oh, ya me puse una vacuna y con eso es suficiente. No, se necesitan 2 o 3 más. Entonces, así le pasó al rebelde Israel. ¿Sí? Ahora, ¿qué sucede? Si usted ve todo el relato del capítulo 14, prácticamente es derrota tras derrota prácticamente. ¿Por qué es derrota tras derrota? Porque simplemente no esperaron. Ellos creían que tenían el favor de Dios, pero no es así. Dios se había apartado de ellos. Es como por decir algo. Yo estoy comiendo de una manera insana, así le llamamos nosotros, alimentos que Dios no aprueba, que no están aprobados prácticamente por Dios. Y ahora yo vengo, que lo único que hago es yo oro. Tengo un pedazo de carne de cerdo, por ejemplo, una buena costilla de cerdo. Yo oro y no me va a pasar nada. Eso se llama presunción, porque Dios no ha aprobado eso. Eso no es parte del plan de Dios que sea su alimentación. Entonces, aquí vemos nosotros una gran desilusión, ¿sí? Ese es el problema, que nos desilusionamos por eventos que nosotros, por eso es que hay mucha gente hoy en día que se ha salido de nuestras iglesias. ¿Por qué razón? Porque Dios no les ha respondido. Mi querido amigo y hermano, Dios le va a responder en su momento cuando usted esté preparado, ¿sí? Por eso es de que, ¿qué sucede a ese pueblo? ¿Qué le sucedió a ese pueblo?
Dios le da nuevas instrucciones en el capítulo 15. Dios le da nuevas instrucciones. ¿Y qué sucede con las nuevas instrucciones? No la aceptaron. Ese es el punto. Porque estaban obstinados. Ellos querían atacar al enemigo sin el arca del pacto, sin el liderazgo de Moisés. Tenga cuidado. Nosotros no podemos ser así. No podemos ser obstinados. Porque yo tengo un deseo, tengo un capricho. Dios no va a usted satisfacer esos caprichos. No es así. Todo tiene que ser conforme al plan de Dios. No seamos obstinados. Porque si nosotros somos obstinados, es un problema en nuestro corazón. Y eso es lo que se llama presunción. ¿Sí? Querían atacar sin la cobertura, sin la bendición de Dios. Entonces, la presunción para este momento es costosa. Y muchas veces la presunción nos puede conducir a la muerte. Así es. Con mucha frecuencia, el miedo alimenta la presunción. Nos sentimos con miedo y queremos actuar porque tenemos miedo a algo. ¿Qué es el miedo que tenemos? El miedo del pecado. ¿Sí? Por eso es que muchas veces tomamos decisiones de las que luego nos arrepentimos. Decisiones catastróficas para nuestras vidas. Entonces, pensemos en un momento, si alguna vez usted actuó por fe y un momento en que actuaste por presunción. No sé si usted puede ya sacar esa diferencia básica. Y muchas veces nosotros actuamos de esa manera. ¿Y qué le comento a usted? Prácticamente. Por ejemplo, dice acá, la presunción reclama promesas, pero las usa como Satanás para disculpar la transgresión. Miren, qué importante, ¿sí? La fe se aferra a las promesas de Dios y produce frutos de obediencia, ¿verdad que sí? El pueblo tenía que obedecer, usted tiene que obedecer, ¿sí? Esa es fe, cuando nos aferramos y esperamos en Dios. Pero lo contrario, que la presunción reclama promesas, ¿sí? Dios reclama la promesa, Dios está conmigo, Dios ha prometido, pero la usa como Satanás para disculpar la transgresión, entre otras cosas. Dios ha prometido, y ahora un buen plato ahí de cerdo, de costilla de cerdo, ya oré. Tenga cuidado, eso se llama presunción y eso es para disculpar la transgresión que usted está haciendo, porque este cuerpo es la morada de Dios y usted está transgrediendo un principio de alimentación de este cuerpo. Tenga cuidado. La fe habría inducido a nuestros primeros padres a confiar en el amor de Dios y a obedecer sus mandatos. O sea, yo lo obedezco por fe. Pero ¿qué sucedió? Eva, por estar ahí hablando con la serpiente, ¿qué le pasó? ¿Será que Eva perdió su fe? El problema es eso. ¿Por dónde viene la fe? Por el oír, dice la palabra de Dios. Pero Eva estaba escuchando ¿qué? Las insinuaciones, la palabra de la serpiente. Por lo consiguiente, por eso cayó y por eso hoy en día tenemos las grandes catástrofes, las muertes que hoy tenemos en todos los aspectos. La muerte humana, la naturaleza, los seres vivos, todo eso como consecuencia de ¿qué? De estar escuchando las insinuaciones de la serpiente. Tenga cuidado. Nos pasa a nosotros los líderes. Oh Señor, qué gran discurso. Y uno tiene ínfulas. Cuidado, engrandece su ego. Tenga mucho cuidado. Tenemos que ser humildes, mi querido amigo y hermano. Entonces, esto es bien importante entender. Entonces, la presunción los indujo a transgredir su ley, creyendo que su gran amor, el amor de Dios, los salvaría de las consecuencias de su pecado. Dios es amor, ¿verdad que sí? Totalmente de acuerdo. Porque Dios es amor, a mí me va a perdonar todo lo que yo hago. Dios te va a perdonar todo lo que usted hace. Pero ¿te va a perdonar cuántas veces? Esa es la pregunta. Dios ya me perdonó, Señor, gracias, porque me perdonaste, porque yo estuve involucrado en un adulterio, pero realmente me desilusionó y ya no quiero seguir en esto. Perdóname, Señor, y ayúdame. Amén. Y usted oró. Pero de pronto, bueno, pasó un buen tiempo,
Este individuo camina, este hermano camina nuevamente, sabiendo que Dios lo ha perdonado. Sí, Dios lo ha perdonado. Y como Dios lo ha perdonado, de pronto viene, pasa otra hermana por ahí y nuevamente cae en adulterio. Señor, perdona, soy débil. Tú sabes bien, Señor, mira, sabes, no puedo dominar, caí otra vez y Dios te perdona, ¿verdad que sí? La pregunta es, ¿cuántas veces Dios te va a perdonar esa transgresión? Esa es la pregunta, mi querido amigo y hermano. ¿Cuántas veces? ¿Será que hasta el final, ya al final, antes de llegar al cielo, usted va a estar con su misma práctica mañosa? No, Señor, Dios no es así. Dios no va a transigir con tu pecado. Tienes que hacer un alto. Pero ese alto, ¿cómo lo vas a lograr? Únicamente poniendo tu fe, ¿dónde? En la palabra de Dios. No en la palabra de quién, no en la palabra del enemigo. Entonces, eso es bien importante. Entonces, mi querido amigo y hermano, no es fe lo que reclama el favor del cielo, ni cumplir las condiciones bajo las cuales se esconde un favor. No es fe, ¿sí? Nosotros reclamamos el favor del cielo, pero yo le voy a decir, hay condiciones. Eso es lo interesante, que hay condiciones bajo las cuales se concede este favor. ¿Cuáles son esas condiciones? ¿Qué le dijo el Señor a la Magdalena, a María Magdalena? ¿Qué fue lo que le dijo? Vete, porque ella había un juicio, y el juicio era adulterio. Ella era una prostituta. Le dijo el Señor, mira, aquí a nadie te señala, pero ahora tú lo mandó a un bar o a seguir transgrediendo o seguir pecando. No, que le dijo, vete y ya no peques más. Eso es lo que dice el Señor. Entonces, la fe genuina tiene su fundamento en las promesas de Dios. Y las provisiones, ¿dónde están? Las provisiones están en las Santas Escrituras. Y eso es lo que tenemos que aprender. Muy bien, vamos a ir a una pequeña pausa y ya regresamos. La naturaleza tiene una inclinación hacia el crecimiento. ¿Ya notó cómo busca crecer no solo en tamaño, sino también en cantidad? Una semilla germina y le da origen a cientos de frutos, con miles de nuevas semillas que van a generar infinitas nuevas plantas. Los animales siguen el instinto natural de reproducirse y aumentar su cantidad en cualquier especie. Y lo mismo ocurre con el ser humano. Ya lo aprendimos en la escuela. Todo ser vivo nace, crece, se reproduce. Esa es la dinámica divina. La multiplicación. La propia historia bíblica está repleta de ejemplos de cuánto le gusta a Dios esta operación matemática. La orden para Adán y Eva fue: crezcan y multiplíquense. El resultado, 7.000 millones de personas en el mundo. Para Abraham fue dada la promesa de que una gran nación nacería de él, y de hecho dio origen al pueblo judío. Cuando Dios se hizo hombre, no le agradó encontrar una higuera sin frutos. Y es que para él, multiplicación es sinónimo de bendición. Y bendición es lo que Dios quiere darnos de una forma muy especial. Por esa razón, los grupos pequeños son tan importantes, porque existen para crecer y alcanzar más personas. Y cuantas más personas, más bendición. La lógica es así de simple, y para que el resultado sea como fue planeado, cada individuo precisa contribuir para lograr el crecimiento. La lección de la naturaleza también se aplica aquí. Todo grupo pequeño tiene que nacer, crecer y multiplicarse, porque en la medida que un grupo pequeño crece, le da origen a otros. Y es que multiplicar grupos pequeños es multiplicar esperanza. Crezca en comunidad, multiplique esperanza. Nuevamente, qué alegría que usted se encuentre con nosotros. Estamos hablando acerca de la fe versus la presunción. Todo esto estamos hablando en el contexto del descanso. Cuando yo descanso en las promesas de Dios, pues estoy seguro. Pero cuando yo actúo tal como le pasó al antiguo Israel, ¿qué sucede? Yo ahí no voy a tener descanso. Al contrario, mi vida va a ser una vida que probablemente pueda arrastrar a otros, incluso hasta la misma muerte. Por ejemplo, hagamos un análisis. Dios le había prometido al pueblo hebreo entrar en la Canaán terrenal. ¿Sí? Es un acto que Dios lo había ya determinado para ellos. Dios lo había dicho, este era el plan de Dios. Ya.
Pero aquí hay algo importante. ¿Qué le sucedió al pueblo? El pueblo de una u otra manera se impacientó porque no llegaba el momento. Dijeron, Moisés no sirve, no sé qué está pasando con este hombre después de que nos prometió hoy tantas promesas. Después de todo, también es un político que es mentiroso, ¿sí? Su hermana, su mismo otro hermano confabularon contra él. Qué gran problema realmente, ¿no? Dios ahí los probó su fe. Dios había dicho que los iba a ingresar a la tierra prometida, así ha dicho Dios. Pero ellos se impacientaron. Como resultado de todo esto, es que ellos decidieron tomar las riendas de ese plan en sus manos. Yo le pregunto a usted, ¿Dios necesita ayuda? Si Dios ya tiene un plan para su vida, pues créale, porque es el plan de Dios. Son sus palabras. Si Dios dijo que vas a ser sanado, vas a ser sanado. Es palabra de Dios. Pero muchas veces nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Tomamos en nuestras manos las riendas de ese plan, las riendas de esa enfermedad o cualquier situación que pase. Dios no necesita ayuda, mi querido amigo y hermano, porque eso se llama presunción. Tenemos que esperar a que Dios actúe y mirarán, como leímos el texto bíblico, mirarán las proezas que yo voy a hacer. Entonces, los israelitas atacan, ¿sí? ¿Y qué sucedió? Pues murieron. Eso fue el resultado después de todo. Fue un acto presuncioso de parte de ellos. Entonces, miran, en nuestra vida pasa lo mismo. En nuestra vida hay motivaciones, hay circunstancias prácticamente, y todo esto juega un papel importante en lo que es la fe y la presunción, ¿sí? Las circunstancias, las motivaciones. Yo estoy motivado para ir a la evangelización, bien motivado, tengo el favor de Dios porque yo voy a su servicio, estoy leyendo la palabra de Dios, estoy motivado para ir a la evangelización y me han mandado a un lugar donde prácticamente es inhóspito, un lugar donde prácticamente no hay mucha civilización, no hay mucha cultura, donde hay muchos problemas sociales, y yo ahí, Dios me ha mandado ahí. Muy bien, gloria a Dios por eso, porque Dios le está poniendo en su corazón hacer esto. Pero ¿qué es lo que tiene que hacer usted? Sométase a ayuno y a mucha oración para saber si esa es la voluntad de Dios. Y al final de cuentas, si usted decide irse, tiene que ser con la bendición de Dios, con la bendición de su familia. Si usted no hace eso, ¿qué sucede? Usted probablemente no está haciendo la voluntad de Dios. Pero hermano, tiene que esperar la confirmación de Dios, y la confirmación de Dios viene en su palabra. Incluso hay un relato bíblico donde Dios manda a uno de sus grandes apóstoles. Usted recuerda ese relato, el apóstol Pablo. Y Dios le dijo, no, Pablo no tiene que ir allá. A través del Espíritu Santo, Dios no tenía que ir al lugar de que él pensaba que tenía que ir. Al contrario, con mucha oración, Dios le tenía otro plan para el apóstol. Y así pasa con nosotros muchas veces. Entonces, mi querido amigo y hermano, las motivaciones, las circunstancias no nos tienen que influir para, según nosotros, hacer la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cómo nosotros nos vamos a elevar más alto, ¿sí?, en la fe? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, primeramente es confianza en lo que Dios dice en su palabra. Y siempre estar en una comunión constante con Dios a través de su palabra. Recuerden que su palabra, la palabra escrita, la palabra que nos va a revelar lo que debemos de hacer. Si nosotros tenemos poca fe, bueno, la palabra de Dios es nuestro respaldo. Tenemos que aferrarnos a la palabra de Dios. Debemos de tomarla y debemos de creer sencillamente cada palabra. ¿Por qué razón? Bueno, es bien sencillo. Ahí en 1 Corintios capítulo 10, leamos. 1 Corintios 10, capítulo 1. 1 Corintios, capítulo 10, verso 1. Leamos el consejo de Dios. 1 Corintios 10, 1. ¿Tenemos el consejo?
Aquí lo tenemos, 10:1. Dice el apóstol Pablo: hermanos, no quiero que ignoren que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron por el mar. Todos fueron bautizados en Moisés, en la nube y en el mar. Todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Miren, quien tiene que ir adelante en esto es Cristo. Sin embargo, la mayoría de ellos no agradó a Dios y quedaron tendidos en el desierto. Ahora, ¿por qué? Por la presunción. Todo esto sucedió, por ejemplo, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. ¿Y qué fue lo que codiciaron? Ni sean idólatras. Miren, como algunos de ellos, según está escrito, el pueblo se sentó a comer y a beber y se levantaron a divertirse. Miren, verso 8. Ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron, y en un día cayeron 23,000 hombres. ¿Por qué cayeron? Por la fornicación. Ni tientes a Cristo, como algunos de ellos lo tentaron por la presunción y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis, contra alguno de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. El 11. Estas cosas le sucedieron, por ejemplo, y fueron escritas para advertirnos a nosotros, a los que hemos llegado al fin del tiempo. Entonces, mi querido amigo y hermano, qué importante es. Nosotros tenemos que elevarnos creyendo la palabra de Dios. No tenemos que actuar en presunción. Ese es el punto que Dios nos está mostrando hoy, ¿sí? La palabra de Dios, hemos dicho, es nuestro respaldo. Creamos a la palabra de Dios. Entonces, con seguridad, ahí sí podemos pedir cosas grandes, pero tomando en cuenta el respaldo de la palabra de Dios, ¿sí? Y de acuerdo con nuestra fe, pues así vamos a recibir lo que hemos pedido. Pero hay algo bien importante en todo esto. Si humillamos nuestros corazones delante de Dios, si buscamos morar en Cristo, tendremos una experiencia más santa y más elevada. Y ahí está la gran diferencia. Yo no sé si a usted le gustaría tener una experiencia más santa y más elevada. ¿Cómo, hermano? Basado en la palabra de Dios. Entonces, la verdadera fe consiste en hacer precisamente las cosas que Dios ha ordenado, no las que no ha ordenado. Eso es precisamente la verdadera fe, ¿sí? Hacer lo que Dios ha ordenado, no lo que Dios no ha mandado. ¿Y qué es lo que muchas veces hacemos nosotros? Pues nosotros hacemos lo que yo pienso, lo que yo considero. No es así. Eso no es hacer la voluntad de Dios. Eso es lo que se llama, como dijimos que se llama esa palabra, eso se llama, ¿cómo? Presunción es lo que se llama. No seamos presunciosos, presumidos entre otras cosas. Nosotros como hijos de Dios tenemos que tener frutos de la fe. ¿Y cuáles son los frutos de la fe? Nosotros tenemos que actuar con justicia, tenemos que actuar en verdad y en misericordia para todos. Justicia, verdad y misericordia, que es el fundamento del trono de Dios. Entonces, otra cosa bien importante, tenemos que caminar a la luz de la ley de Dios. Sus mandamientos son los que tienen que regir nuestra vida todos los días. Entonces, ahora, ahí está el punto principal. Las buenas obras serían el fruto de nuestra fe, los resultados de un corazón renovado cada día. ¿Cómo se renovó ese corazón? ¿Gracias a qué? Gracias a que hemos actuado con justicia, con verdad y con misericordia. Alabado sea Dios por todo esto. Entonces, si nosotros ejercemos más fe en Dios y confiamos menos en nuestras propias ideas y sabiduría, Dios habría manifestado su poder sobre nuestros corazones y de una manera señalada que hubiera pasado. Las victorias hubieran sido nuestras. Pero ese es el punto principal. Nosotros confiamos menos en Dios y más en mis ideas, más en mi sabiduría.
Y ahí es donde nosotros fracasamos. Entonces, por medio de la unión con Él, por medio de la fe viviente, tenemos el privilegio de gozar de la virtud y de la eficacia de la mediación. Gozar de la virtud y la eficacia de la mediación. ¿Quién es el gran mediador? Gozar de los favores de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, en consecuencia, ahí está el punto principal. Somos crucificados, somos muertos y resucitados con Cristo para caminar ¿qué? En novedad de vida con Él. Eso es maravilloso, pero muchas veces nosotros, ¿cómo actuamos? Somos nosotros. Nosotros nunca hemos crucificado el yo, nunca hemos muerto porque sigo igual con mis mismas mañas, prejuicios y todo. Nosotros cuando nos bautizamos nunca resucitamos, simplemente fuimos un pobre mojado. No es así. El apóstol Pablo habló acerca de eso. Bueno, vamos al apóstol Pablo para que miren que no son palabras mías, son palabras del apóstol Pablo. Romanos capítulo 6 y verso 4. Romanos 6, 4. Vamos a lo que dice el apóstol. Romanos 6, 4. Y aquí está lo maravilloso de esta declaración. Romanos capítulo 6, verso 4. Miren el consejo de Dios. Vamos al consejo. Dice Dios hablando: porque fuimos sepultados juntamente con Él para muerte por medio del bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos. ¿Cómo vamos a andar? En nueva vida, dice el apóstol. Ahí dice en novedad de vida. Entonces la pregunta es, ¿cómo nosotros vamos a andar en novedad de vida? Haciendo, como dice, la voluntad de Dios. Ese es el punto principal que hoy estamos aprendiendo. Y si andamos en novedad de vida, haciendo la voluntad de Dios, nosotros caminaremos por fe. Pero si nosotros no andamos en novedad de vida, andamos en nuestras novedades, haciendo mis caprichos, haciendo lo que se me da la gana, nosotros seremos presunciosos, aún siendo cristianos. ¿Qué enfermedad es esta? Yo miro muchos grandes líderes con una gran enfermedad de presunción, grandes líderes religiosos. Mi querido amigo y hermano, eso es doctrina que no viene del cielo. Porque a medida que Satanás trata de romper la barrera del alma, tentándonos a transigir con el pecado, debemos de procurar mantener nuestra relación con Dios mediante una fe viva y tener la confianza en su fortaleza para capacitarnos para vencer toda situación que nos venga en la vida. Y eso fue el encargo que Dios le da a Timoteo. Y en 2 de Timoteo, el último verso bíblico, leamos 2 de Timoteo 2:22. Allá adelantito estamos, 2 de Timoteo 2:22. Leamos el consejo de Dios, nuestro último verso bíblico. 2 de Timoteo, lo tenemos, verso 2:22. Ahí estamos, muy bien. Huye también los deseos juveniles y sigue la justicia, la fe, miren lo que hablamos, la caridad, la paz, con los que invocan al Señor de puro corazón. Son instrucciones del apóstol Pablo, prácticamente a su, en ese caso, su discípulo Timoteo. Y eso es bien importante. ¿Sigan qué? ¿Qué es lo que digo? Sigan ¿qué? El consejo. No sigan sus consejos, sigan el consejo de la palabra de Dios. ¿Para qué? Para huir del mal. Entonces, mi querido amigo y hermano, qué bendición que hoy usted se haya encontrado con nosotros. Y ya vimos que es descansar en Cristo. Una fe genuina es descansar en Cristo. Una fe que no es genuina, que es presunción, es justamente, no es descansar, sino al contrario, es desosiego, inconformidad y murmuraciones. Que el Señor te bendiga muy ricamente y que este programa haya sido de gran bendición para su vida. Oremos, bendito Dios. Gracias. Gracias por darnos de este programa. Y hoy hemos comprendido, Señor, que muchas veces hacemos cosas que no entendemos, pero hoy las hemos entendido, que es una verdadera fe y que es la presunción. Señor, ayúdanos a ser humildes para poder nosotros reclamar esas promesas que tenemos, Señor,
para nosotros avanzar en fe en el camino de esta vida, Señor, de tantos problemas, una vida complicada y difícil. Pongo en sus manos, Señor, la vida de nuestros hermanos que sinceramente, Señor, están orando para que sus vidas, Señor, sean una vida como la vida de nuestro Señor Jesucristo. Favores que agradecemos y pedimos para su honra y su gloria en el nombre bendito de Cristo Jesús. Amén y amén. Que el Señor te bendiga muy ricamente. El conflicto de los siglos son las verdades reveladas para el tiempo del fin y reveladas por Dios. Son hechos y principios, formando parte de la lucha empeñada entre las potencias de la luz y de las tinieblas. Describen las escenas de la gran lucha entre la verdad y el error. Se describen las tretas de Satanás y los medios de resistirle con éxito. Presentan una solución satisfactoria del gran problema del mal, derramando luz sobre el origen y el fin del pecado, en forma tal que la justicia y la benevolencia de Dios en sus relaciones con sus criaturas queden plenamente manifiestas y hacer patente el carácter sagrado e inmutable de su ley. Tal es el objeto de esta obra, calificado como uno de los mejores bestsellers de hoy, que por su influencia muchos se libren del poder de las tinieblas y sean hechos aptos para participar en la suerte de los santos en luz. Que esta obra sea de gran bendición para su crecimiento espiritual en nuestra oración. Contáctenos, se lo ofrecemos gratuitamente.